¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? En pleno invierno casi, ¿no? Y con la actividad deportiva detenida, parada, expectante también para el comienzo de la próxima temporada, hemos considerado oportuno echar la vista atrás e iniciar una serie de entregas dedicadas a los grandes momentos, a las grandes historias, a las grandes batallas, a los capítulos mágicos de la historia del ciclismo mundial. Sí, una historia que se puede remontar a los orígenes y, bueno, sobre la que iremos entregando, insisto, capítulos para hablar de esos momentos históricos que en el recuerdo de muchos están y en los libros de la historia del ciclismo también. Hoy hemos querido elegir una fecha, un año y un acontecimiento. En esta primera entrega que os ofrecemos ya de los grandes y mágicos momentos de la historia del ciclismo. Corría el año de 1989 y George Bush se acercaba padre a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras en España mandaba Felipe González y en Colombia el amo era Pablo Escobar Gaviria. Gracias a su merced, situando la historia en esos momentos, el Atlético Nacional de Medellín, dirigido por Pacho Maturana, ganaba la Copa Libertadores de América, mientras en Europa reinaba el Milan y en España el Real Madrid. Romario había conquistado para Brasil la Copa América, mientras el profesor Alain Prost ganaba el Mundial de Fórmula 1 y Detroit Pistons, los Bad Boys, la NBA. En otro orden de cosas, el muro de Berlín empezaba a desmoronarse, Internet a enviar sus primeros correos cuando Nintendo lanzaba al mercado la Game Boy. Y en Springfield, los Simpson empezaban a hacer de las suyas. Todo esto ocurría en 1989, cuando el Tour de Francia volvía a apoderarse del mes de julio para brindar una nueva y hermosa batalla y buscar qué ciclista iba a tomar el relevo de Perico Delgado, que había sido el español ganador de la edición del año anterior. Venía de imponerse en la Vuelta, entonces la ronda se disputaba en el mes de abril y tenía sobre el papel como primer rival a Logan Fignon, el rebelde francés que había ganado el Giro de Italia recuperando el golpe de pedal que le había llevado a ganar 2 Tours consecutivos en el 83 y en el 84, cuando contaba con 22 y 23 años de edad respectivamente. Había otra serie de nombres ilustres que unir a este triunvirato de grandes favoritos, y entre ellos estaba, como no, el jardinerito Lucho Herrera, uno de los mejores escaladores de la época, posiblemente el mejor. Estaba Fabio Parra, que había hecho tercero el año anterior. Y había otros hombres que también podían ser considerados entre los aspirantes, el caso de Stephen Rooks y de Jean Tunis, los dos hombres que habían sido gregarios de Perico Delgado en el PDM, podían optar perfectamente ahora a la victoria tras el regreso de Pedro Delgado al Reynolds. Y por allí volvía Greg LeMond, sí, el americano que después de haber ganado el Tour del año 86 junto a Bernard Hinault en la Big Claire, había sufrido un grave accidente de caza que le había tenido 2 años en el paro. Todo fue a consecuencia de una caída que había sufrido en la Tirreno Adriático en los albores de la temporada. Sufrió una fractura de muñeca que lo obligó a retirarse, y fue a retirarse pues, a un rancho que tenía de su propiedad. Este hombre se había criado precisamente en Carson City. Carson City tal vez os suene porque era el escenario en el que estaba ubicado el rancho de la Ponderosa de la mítica serie Bonanza. Bueno, en este caso Greg LeMond no volvió a Carson City, sino que volvió a su rancho de Sacramento, y ahí se dedicó a uno de sus quehaceres fundamentales, a una de sus diversiones fundamentales, que era la caza. Con tan mala fortuna que le cayeron nada menos que 35 perdigonazos de un accidente que estuvo a punto de costarle la vida y de morir desangrado. Aquello supuso un parón enorme en la trayectoria de Greg LeMond, que había llegado al ciclismo francés en el año 1980 de la mano de Cyril Guimard, el gran mentor del equipo del Renault, después de haberse proclamado campeón del mundo en Argentina. No era un desconocido, por lo tanto, el americano, a pesar de que los estadounidenses en aquellos momentos no fueran una referencia dentro del ciclismo internacional. Vino a Europa a correr con un equipo americano y ganó el circuito de Lasarte. E inmediatamente después se proclamaba campeón del mundo en Suiza,
con tan solo 22 años y después de una formidable exhibición en la que distanció en más de un minuto a Adrie van der Poel, sí, el padre de la bruta bestia Mathieu van der Poel. En 1989 Greg LeMond había corrido el Giro con el equipo belga del ADR, una modesta formación que se había montado a base de contratar a Johan Museeuw, uno de los grandes especialistas en León de Flandes. Allí encontró acomodo Greg LeMond, pero sin tener la convicción ni muchísimo menos de que pudiera estar en condiciones de rendir a un gran nivel, mucho menos se podía imaginar que estuviera en condiciones de pelear por la victoria del Tour de Francia. Aquel Tour, el del año 89, pasó a la historia de entrada por un detalle anecdótico: el retraso nunca explicado de Perico Delgado en el prólogo de Luxemburgo. Se presentó con casi 3 minutos de retraso y aquellos 3 minutos fueron los que perdió en los 7 kilómetros de recorridos en los que se impuso el neerlandés Eric Breukink y en el que Greg LeMond y Laurent Fignon, que iban a ser los dos grandes rivales, marcaron prácticamente al mismo tiempo. Luego en la quinta etapa vendría el primer golpe sobre la mesa del californiano, ganando la crono de Rennes. Más de 70 kilómetros, sacándole casi un minuto a Laurent Fignon, detrás de un sorprendente Perico Delgado, que quedaba tan solo 24 segundos del americano y que empezaba a lamentar, como toda la afición española, aquel tiempo precioso perdido por el despiste del prólogo. Igualdad máxima entre LeMond y Fignon, que ya se perfilan como grandes favoritos en los Pirineos, donde veríamos en Cotterets la aparición formidable de Miguel Indurain consiguiendo su primera etapa en el Tour. ¿Quién iba a pensar entonces que su dominio fuera tan arrollador en años sucesivos? De los Pirineos saldría líder por solo 7 segundos Fignon sobre Greg LeMond. En Super Bagnères le había arrebatado Fignon el maillot en la etapa ganada por David Miller por delante de Perico, que hubiera sido líder en ese momento de no mediar el famoso despiste del prólogo. Pero en los Alpes volvería LeMond, ya plenamente recuperado, a hacerse con el liderato en la etapa de Orsières-Merlet. Y hasta la etapa de Alpe d'Huez, donde ganó Teunice otra vez por delante de Delgado, y Fignon le metía más de un minuto al americano. Total, que en esa lucha de alternancia en el maillot de líder y en las posibilidades de conseguir la victoria, Laurent Fignon se presentaba en una final contra el reloj en los Campos Elíseos de París. No era nada frecuente, pero en aquella ocasión los organizadores de la carrera habían debido estimar las grandes opciones de Laurent Fignon en conseguir la victoria y en lugar de hacerse la crono en la penúltima etapa, como suele ser más habitual, los organizadores pensaron que los Campos Elíseos eran un escenario fastuoso para coronar a Laurent Fignon como nuevo ganador del Tour de Francia, que tras aquellas victorias que quedaban un lustro atrás del 83 y del 84. Bueno, ahí llegó precisamente el momento mágico. El parisino tenía 50 segundos sobre LeMond. El recorrido plano era de 22 kilómetros y parecía impensable, por no decir imposible, que LeMond le fuera a sacar aquella diferencia. Prácticamente la misma que le había sacado en la Contrarreloj de Rennes, la que mencionábamos al principio, pero que era de 73 kilómetros. Y ahí llegó el momento mágico. LeMond creyó en él lo suficiente como para intentarlo. Casco aerodinámico, mientras Fignon iba con su particular melena al viento, y manillar de triatlón que nadie nunca había osado utilizar, pero que nadie tampoco había prohibido hasta entonces. El resultado ahí está en los libros de la historia del ciclismo. LeMond ganaba la etapa por delante de un gran especialista, Thierry Marix, y Fignon cedía 58 segundos que le hacían perder lo que hubiera sido su tercera victoria en el Tour de Francia. Difícil olvidar ese momento. Fue la distancia más corta entre el primer y el segundo clasificado en toda la historia del Tour de Francia. Fignon nunca se recuperó de aquella derrota. LeMond volvería a ganar el Tour el año siguiente a Claudio Chiappucci y dejó escrita en los libros de historia la más corta diferencia habida jamás entre el primer y el segundo clasificado en la historia del Tour de Francia. Bueno, espero que os haya gustado esta historia, porque al final no era fácil elegir cuál iba a ser el primero de los capítulos, ¿no? Ya sé que para la inmensa mayoría la historia es sobradamente conocida, pero para otros no. Estamos hablando de un hecho acaecido muchos años atrás. Ya han llovido desde el año 89,
Y es evidente que para otros habrá momentos mucho más mágicos en la historia del ciclismo. La razón por la que lo he elegido es porque es uno de los primeros momentos que tuve también la oportunidad de disfrutar. Desde el año 85 he tenido la suerte y el privilegio de seguir cada una de las ediciones in situ del Tour de Francia, y recuerdo con especial énfasis y con especial vehemencia, como no puede ser menos, lo que yo viví, lo que cientos de miles de parisinos, Fignon era de París, vivieron en los Campos Elíseos. No solo es que fuera un tour espléndido y con enormes alternativas, no solo es que se cambiara el maillot de líder en la última etapa, a fin de cuentas le había ocurrido a Perico Delgado un año antes también con Stephen Roche, es que se producía en el escenario en el que todo el mundo estaba esperando la coronación del nuevo Napoleón. Laurent Fignon decía que había sido gran estudiante de historia y un gran amante de Napoleón Bonaparte. Y aquel momento vivido con aquella expectación, con aquella tensión y en aquel tan fastuoso escenario de los Campos Elíseos, había que vivirlo de una forma muy presencial, vivido a través de las historias que ya vamos contando, que quedan reflejadas en los libros. Evidentemente tiene también su trascendencia y su interés, pero creedme que no es lo mismo. Para mí, y esa es la razón por la que he elegido precisamente este vídeo para la serie de entregas que vamos a hacer de los momentos mágicos de la historia del ciclismo, es, por definirlo con un término muy al uso, el momento más fuerte, más excitante, más tremendo, más espectacular. No le encontraría calificativos suficientes a vivir aquel silencio ensordecedor, utilizando el oxímoron que reflejó los Campos Elíseos en el momento en el que Greg LeMond cruzaba la línea de meta y todo el mundo veía que acababa de ganar el Tour de Francia y que se lo acababa de ganar a Laurent Fignon. Creedme que es uno de los momentos más impactantes que yo he vivido in situ, en el momento en que además lo estaba retransmitiendo para la cadena de radio española. Bueno, es un capítulo más de la infinidad de historias que podemos ir contando, y en este sentido, sí me gustaría, ya que abrimos página o capítulo especial de estas entregas, que me transmitierais vuestra curiosidad o vuestro interés por hacer un resumen o un repaso, un capítulo de aquellos momentos que consideráis especiales. Hay muchos y seguro que van a ser muchas las demandas, pero estaré encantado de atenderlas, al menos aquellas en las que haya mayor unanimidad, porque grandes momentos los ha habido hasta decir basta, ¿no?, en la historia del ciclismo y en este caso concreto también en la historia del Tour de Francia. Así que espero en vuestros comentarios precisamente esas opiniones y sobre todo esas opciones para que podamos elaborar nuevas entregas de estos vídeos. Gracias por estar ahí y por acompañarnos.